Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la sesión 281 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Agradecemos a todos los que hacen posible que el capítulo siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Muy especialmente a los amigos de la Academia por su constante apoyo. Agradecemos a los amigos BIP de la Academia, Armstrong, Cemex, CRES, Gilsa, Interceramic y Versital, así como a nuestros amigos Cubrelam, Natusi, Panel Rey y Vidrios El Castillo. Asimismo, agradecemos la presencia de los académicos, profesores, estudiantes e invitados que hoy nos acompañan en esta primera sesión presencial del bienio 2021-2023. Es un gran gusto para nosotros poderlos ver de nuevo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban a nuestra página de web www.anamti.org y a nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar todas nuestras sesiones. Siendo las 19:26 horas del 4 de abril del año 2022, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 281 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, bienio 2021-2023. Saludo y doy la bienvenida esta noche a nuestros amigos académicos que nos acompañan y también a miembros de la comunidad que esta noche vienen con nosotros y nos acompañan en este recinto del auditorio del Museo de Historia Mexicana. Y agradezco muy especialmente al arquitecto Juan Carral O'Gorman que haya aceptado nuestra invitación a presentarnos su ponencia el día de hoy. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Es un honor para la Academia tenerte esta primera sesión presencial en esta fecha tan especial. Cedo ahora la palabra a la arquitecta Rena Porsen Overgaard, secretaria del capítulo. Buenas noches tengan todos ustedes. Damos la bienvenida a quienes esta tarde nos acompañan, siendo hoy nuestra primera sesión presencial del bienio. La sesión no se transmitirá en forma simultánea en las plataformas YouTube y Zoom. Sin embargo, se va a grabar y estará disponible pronto también en el canal de YouTube de la Academia y en Facebook. También les voy a pedir que ponen a sus celulares en silencio, y con eso cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes González, cronista de la Academia, quien nos va a presentar un resumen de la sesión anterior. Buenas noches. En la pasada sesión tuvimos la presencia de Charles Watson, que fue el invitado de la sesión pasada, virtual todavía. Inició su conferencia resaltando el trabajo de 25 años de actividades del capítulo y, bueno, su deseo poder estar a la altura de la encomienda. El trabajo que mostró esa noche fue la investigación colectiva de un grupo que lidera en la Escuela de Diseño de Harvard, en la oficina de organización, un trabajo con comunidades, ONGs, organizaciones filantrópicas, acerca de un proyecto de 50 especies de pueblos como resultado de 4 años de investigación buscando nuevos pueblos agrícolas en China, en contextos muy diferentes a Massachusetts o Monterrey. Pero aún así pensaron que había aspectos que compartir y colaborar. El resultado del trabajo es la colaboración con su grupo base, con otros investigadores, asociados y asistentes, una propuesta en forma de libro de las formas dominantes de los nuevos pueblos agrícolas que encontramos en China, un paradigma del desarrollo de nuevos pueblos y imaginar un acercamiento a estos lugares basado en un concepto de cultivos patrimoniales. Mencionó que encontraron más de 50 cultivos significativos con sus correspondientes culturas materiales y como unas formas únicas e invaluables de patrimonio cultural
tuvieron que hacer un trabajo grande para entender todo el imaginario urbano y agrícola, la manera en la que se vive en el campo, cómo ha sido delineada. Varias de estas imágenes arrojan cómo debemos vivir. Nuestro proyecto fue una respuesta a la publicación del 2016 de un plan de 5 años de desarrollo social y económico de la gente de China, una serie de programas de modernización enfocados en el campo, que incluían una completa mecanización de la producción de cultivos mayores, que incluían arroz, soya, entre otros productos. Para él representaba el riesgo de borrar un invaluable patrimonio cultural. Se pudo identificar además la lista de 50 de patrimonio chino vulnerable, y mostró 3 de estos pueblos y un antecedente a un proyecto previo de un arquitecto paisajista, Shangyan Rice, en el campus Shangyan Rice, para instalar un campo de arrozal húmedo en donde este alimento llegara a ser no solo un material, sino la identidad de un lugar y la celebración, además incluso de la mascota de los equipos de fútbol, de deportes. Y bueno, no me voy a extender demasiado, luego van a poder leer esta reseña en la página web, pero una de las encomiendas que se puso el equipo fue criticar de alguna manera las fallas de las propuestas de modernización del siglo XX y poner atención en no repetir la modernización de la producción agrícola que hizo Estados Unidos y el borrado del patrimonio cultural culinario intangible. Y bueno, su última reflexión acerca de esto fue encontrarle un rol al patrimonio culinario y un rol a lo intangible como una forma de resistencia, en contraste con los enormes proyectos de urbanización que se están haciendo y que él espera podamos resistir. El público de la sesión estuvo atento a sus reflexiones y bueno, hicieron comentarios acerca de cómo se implementaban estas investigaciones, trabajos más locales, y también se habló un poco también acerca de la comida como una parte muy importante del desarrollo de las comunidades. Es todo. Gracias. A continuación voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado de hoy, Juan Caral O'Gorman. Él nació en la Ciudad de México y es fundador del estudio de arquitectura, arquitectura con sedes en la ciudad de Cancún. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y en el UNAM, recibiéndose con mención honorífica y su tesis ganó el premio Abraham Zabludovsky a la mejor tesis del año. Posteriormente ha sido profesor de proyectos en ambas instituciones y profesor visitantes en otras instituciones educativas. Participó en el 2005 en el programa Jóvenes Creadores de FONCA bajo la tutoría de Miguel Andrea y Bernardo Gómez Pimienta, y en el año 2008 ganó la beca CEMEX, por la que cursó la maestría en Barcelona, en la UPC, sobreviviendo bajo la dirección de Zaida Muchi y José María Montaner. En esta época también, un poquito antes, trabajó con el arquitecto Javier Sánchez. Estableció el espacio JC Arquitectura en el 2007, oficina que lidera hasta la fecha. Su trabajo ha sido enfocado en proyectos de vivienda y en renovación de edificios, entre otras tipologías, de la regeneración del espacio cotidiano de la ciudad. Juan Caral ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo, entre ellos la mención en la 10ª Bienal de Arquitectura Mexicana en el 2008 con el edificio de vivienda EPR 43,
ha sido finalista en Premio Obra del Año de Grupo Expansión con el proyecto de estudios Donzelles, finalista en Premio Obra CEMEX con el mismo proyecto, y un primer lugar en febrero de 2013 en el concurso convocado por Abilia para el Plan Maestro de 7.000 viviendas ubicados en Cancún. Primer lugar en el 2013 en el concurso de diseño de ambiente Casa Estanza. Medalla de oro en el Bienal del Caribe en el 2018 con Donzelles 1, medalla de plata del mismo Bienal del Caribe 2017 con oficinas JC Arquitectura. Ha sido también jurado del Premio Internacional de Obras CEMEX y otros concursos. Y su participación en el Bienal, tiene participación en el Bienal de Arquitectura de Venecia con el proyecto de renovación urbana del Donzelles en Cancún, Quintana Roo. Y donde actualmente en Cancún desarrolla todos sus proyectos. Y en la ciudad donde vive desde 2009. Bienvenido, Juan. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Jorge, por la invitación. Es un honor que sea esta sesión la primera después de tanto tiempo y que sea yo y el trabajo de la oficina con la que comparto con Víctor Evergenji en Cancún, que sea motivo para reunirnos hoy, y estoy seguro que es de interés el trabajo que hacemos porque tiene que ver no solo con la vocación y la arista artística y de belleza en la arquitectura, sino de una realidad social, económica, urgente con la que podemos trabajar en nuestro país. Espero que sea de su utilidad y pues muchas gracias por la presentación. Gracias y qué gusto saludar a Fernando, hace tiempo no nos veíamos. Gilberto, un gusto. Está amigos míos David y su oficina, David socio y colaborador, gran talento y colega. Me da mucho gusto estar por aquí. Pasé una mañana rápida visitando varias cosas y no dejo de pensar que su ciudad tiene muchísimas cosas también muy vibrantes que están sucediendo más allá de las torres de muchos pisos, ¿no? Quisiera, más o menos vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? En dónde trabajamos, qué nutre nuestro trabajo, algunos casos que considero importantes, un proyecto en México renovando arquitectura patrimonial en el cual participé, en donde todo el equipo y el esfuerzo económico de renovar un edificio patrimonial de hace 150 años es brutal. Algunos ejemplos que me interesan más que lo que comúnmente vemos como éxito en la arquitectura, algunas casas que he hecho por allá que tienen que ver con el presupuesto y sobre todo, lo más importante, termino con Donzelles y lo que hemos hecho en Donzelles. Después de 6 años tenemos 14 edificios construidos y es un ejemplo o una posibilidad de renovación urbana que la normativa hemos tenido que debatir, retar, poner en una mesa y discutir, porque sin romperla no hubiera podido, sin atacarla, confrontarla y ver cómo darle la vuelta, no hubiera sido posible hacerlo. Entonces, cómo la normativa muchas veces frena nuestro propio desarrollo como arquitectos del desarrollador, de las posibilidades de un pequeño desarrollador en la ciudad que tanto necesita renovarse, ¿no? ¿En dónde trabajamos? Vengo de Cancún, allá a la derecha, el punto más al este del país, que es, claro, esta idea del strip de la zona hotelera, con laguna y mar de un lado y del otro, bellísimo, completamente privado, pero resulta que hay una mancha urbana detrás, casi ya del tamaño de Barcelona, si no es que ya del tamaño de Barcelona, que necesita una visión de arquitectura, desarrollo, dinero y socialización de las cosas urgente, como en muchas ciudades de nuestro país. Hablando de contexto, es una ciudad que tiene 52 años, que va a cumplir el 20 de abril de este año. Ya saben la historia un poco detrás, es una ciudad de estos centros integralmente planeados de Fonatur que se hacen a finales de los 60, un poco buscando divisas para el país después de que el petróleo parece ya no ser el número uno.
y por mucho Cancún ha sido la ciudad que más, después de Huatulco, Ixtapa y estos desarrollos que se pensaron en esos años, Cancún pues ha crecido de una forma impresionante. Sin duda es un paraíso, me siento muy afortunado de poder trabajar ahí y ha sido para mí una oportunidad enorme aplicar ideas que casi de escuela, que son muy complejas de aplicar en la vida real, allá en una tierra noble llena de, ¿qué te diré?, de posibilidades, con un turismo que llega y puede dejar dinero. Después de ver lo que hemos hecho, estoy seguro que las ciudades que tienen turismo no pueden estar condenadas al fracaso. La unión de gobierno, academia, iniciativa privada y demás puede hacer que el turismo levante, sin duda, distintos pedazos de ciudad, ¿no? Este es el centro de la ciudad, un centro trazado en los años 70 con supermanzanas, rompiendo la retícula recta de esquinas y de calles en números, como cualquier centro o ciudad hispana. Y hoy nuestro contexto, es importante ver qué nutre nuestro trabajo para entender de dónde venimos. Hoy el éxito del desarrollador inmobiliario es este, ¿no? Este es un fraccionamiento que se llama Aqua, evidentemente bardeado, de 1,000 casas en terrenos de 160 a 200 metros cuadrados, en una avenida que evidentemente tiene torres de alta tensión, en una fragmentación de espacio ejidal y de incertidumbre de usos de suelo, que una gente compra en 3 pesos y luego vende en 3,000. Ese es el contexto en el que habitamos hoy y nos enfrentamos como arquitectos y desarrolladores a buscar la chamba, como dicen, ¿no? Si se fijan, esa forma tiene una curva y una sección de recta y la vemos aquí. Es la que está, el apuntador no lo vi, aquí está. Déjenme ver si esto, perfecto. Esta zona pero 5 años después es esto, ¿pueden creerlo? Esto es en 2014 y esto es hoy. Esa es la realidad y el paso al que vamos. Entonces los arquitectos, pues, en vez de realmente meternos a pensar el desarrollo de la ciudad, pues nos encargan una que otra casa por aquí y eso nos da de comer. Y creo que hay que pensar un poco más allá la visión de ciudad que queremos, y en una ciudad tan noble, en un terreno tan noble, plano, con roca, lo que pasa hoy es esto, ¿no? Grandes desarrollos, es muy cómodo vivir adentro, no vengo a quejarme de esto, sino más bien a quejarme de que no hay movimiento del otro lado, no hay una actividad, o la empieza a ver gracias a grupos valientes de dinero como el que está detrás de nosotros, pero no hay forma de hacer ciudad. Está claro que esto no es hacer ciudad, esto es esconderse de la ciudad y generar para mi gusto, una falsa expectativa de plusvalía y de convivencia, porque las bardas excluyen. Entonces aquí viene el nuevo, ¿no? ¿no? Acá está la retícula ejidal de terreno económico, y va uno y otro, y esta es la arquitectura o el desarrollo de vivienda institucional formal a base de créditos y demás. Una idea del plan de uso de suelo hoy en Cancún, todo lo naranja es mixto de barrio, ha sido una labor enorme poder hablar con el Implan y que ellos mismos se den cuenta que lo que conviene hacer es la ciudad esta de la que habla todo el mundo, compacta, mixta, etcétera, etcétera. Y hoy hay una enorme oportunidad en el centro de Cancún, porque todo lo naranja es mixto de barrio y esto es mixto de corredor primario o secundario, con densidades altas. Sin duda, nos hemos subido a esta resbaladilla de poder aprovechar este uso de suelo, porque sin un marco legal no podemos hacer nada. Lo amarillo es unifamiliar y muchas veces son vecinos que se organizaron y dijeron, aquí no queremos edificios. Desarrollo urbano dice, bueno, adelante, ¿no? Este es un ejemplo de la clásica supermanzana de Cancún, calles, unas avenidas principales, retornos, un gran parque al centro, y este trazo que se hizo con casas unifamiliares hoy en Cancún y posiblemente en otras ciudades que tienen un trazo similar de parques, tienen una enorme posibilidad de convertirse en vivienda vertical, y cuando vertical no hablo de torres, inclusive sin elevador, podrían ser 4 o 5 niveles, con algunas piezas comerciales en planta baja, sin darle tanta prioridad a los coches, ¿no? Mi socio Víctor Evergenji, que se unió a la oficina hace 4 o 5 años, lo invité para hacer un proyecto juntos, lo construimos, y tiene una energía, un talento y son estos socios que agradeces desde por la honestidad y la gran calidad humana que tiene, hasta lo que suma a la oficina y el orden que ha puesto, ¿no? Desde aquí le agradezco mucho a Víctor. Estamos ahí echando unas rayas en nuestro café en La Donceles. La Donceles es un barrio, como les comentaba. Y bueno, el contexto social, o sea, los arquitectos así nos ven, ¿saben? Esta casa la hizo un arquitecto, pero este es el contexto en el que al menos mi ciudad, Cancún, va creciendo. Hay enormes proyectos y más hoteleros de otras gentes, muchos de Monterrey que llegan allá, pero el común denominador del arquitecto que tiene una posibilidad de trabajar y impactar la ciudad es esta, ¿no?
Y luego, por otro lado, conocen este edificio de nuestro buenísimo amigo Rafa Pardo, ¿no? Por un lado gana 18 premios el año pasado este edificio, que es una mezcla de vivienda plurifamiliar con casa, con escultura, una cosa padrísima en Jalapa, pero al mismo tiempo los vecinos lo quieren demoler porque no cumple unas ciertas reglas que quién sabe quién escribió. Entonces el contexto en el que trabajamos es este, es el que coló esa banqueta y pintó ese letrero. Creo que hay detrás de él hay una burocracia, una corporativización y una confusión enorme de lo que necesita la ciudad, la política ni hablar, la vivienda social, ¿no? La vivienda social, el lugar de mayor índice delictivo en Cancún, se llama Villas Otoch, Paraíso Otoch, pero por otro lado, aquí en León, Guanajuato, le hablan a un despacho de Brooklyn para que desarrolle un edificio de vivienda social, no me quiero meter en mucho detalle, pero las mismas políticas de desarrollo urbano y el trazo de la infraestructura nos generan estas enormes fachadas hacia bardas. Ese edificio, pues yo lo proyecté, se llama Pitaya 3, 50 viviendas en un lugar de estos, en un coto cerrado, y automáticamente la normativa empieza a generar estos espacios vacíos de ciudad que no ayudan en nada a que haya una ciudad democrática, inclusiva, caminable, segura, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy el contexto de los que más tienen contra los que sobreviven, y esto es Donceles y esto es el campo de golf de Puerto Cancún. Aquí se ve una última intervención de una plaza que hicimos con Donceles 4, Donceles 8.1, Donceles 8.2, aquí se ve Donceles 6, aquí está nuestra oficina, acá está el café, un espacio público que remodelamos, y entonces hemos intervenido este barrio un poco a la manera que creemos que se debe hacer y no a la que nos dejen o nos dejaban hacer, y ha sido un esfuerzo interesante de practicar las ideas haciéndolas y no solo escribiéndolas y debatiéndolas en un gabinete, ¿no? Casos de éxito y no tanto. Yo me pregunto por qué esto sucede en Puebla, ¿no? Pero yo estoy en el hotel, esta foto es mía, pero para llegar ahí caminando tengo que hacer esto. No nos damos cuenta trazando en un plan maestro que no podemos evitar esto, ¿no? Las grandes torres, igual que en Monterrey, supongo que algo tienen de buenas, pero una torre de esta escala cuando llega al piso es bien complicada. Lo más interesante de la ciudad es ese nivel de cancha y cómo creo que estamos confundidos trayendo modelos de super primer mundo a un México que, claro, que esté creo que bastante más allá de las vías de desarrollo, pero la realidad de hoy nos hace cuestionarnos cosas como que este es el cuarto servicio y que ojalá tenga una ventana hacia atrás, ¿no? O la famosísima Torre Shark, que tiene forma de aleta de tiburón, evidentemente, y que en su eslogan dice que salva tiburones, y es como muy bonita. Pues sí, es un objeto bonito, más que icónica, se me hace más cónica que icónica a mí, ¿no? Y aquí también, si me hacen el favor de buscar el cuarto servicio, y me encanta burlarme de esto, no es tan importante, o podría ser no tan importante, porque tal vez no hay servicio en este caso, pero que no tenga ni una ventana, ni una es de llamar la atención. Yo creo que hay una confusión enorme en el dinero que se invierte en los desarrollos inmobiliarios, en el desarrollador que toma el riesgo de invertir ese dinero y en el comprador que compra en defensa de su dinero para generar un proyecto que supuestamente va a ser maravilloso, ¿no? La arquitectura, no sé por qué nos metemos a veces en tantos problemas, ¿no? Pudiendo hacer las cosas más sencillas, más rápidas y tal vez más económicas, ¿no? Estos ejemplos extraordinarios, me gusta esto porque hay algunas ideas que nutren en la práctica diaria de nosotros. Por ejemplo, la Glorieta Melchor Ocampo en la Ciudad de México, con un edificio de Max Cheto, Barragán. O sea, Barragán era un gran desarrollador inmobiliario. La época de Barragán, en donde su cajuela estaba llena de billetes en efectivo y compraba, vendía, era un gran hombre de negocios, además de todo el otro talento que le conocemos. Me parece padrísimo cómo está un fraccionamiento nuevo, abierto a la ciudad, evidentemente en los 20s, compra, si no me equivoco, esto es de Enrique de la Mora, si alguien por ahí me puede corregir, Enrique de la Mora, Max Cheto, Barragán, y creo que por ahí está Augusto Álvarez también, y son ejemplos que hicieron ciudad y creo que siguen haciendo ciudad. Por ejemplo, este edificio de estudios, 4 estudios para pintores, decía, ¿no?
hoy está recién remodelado y ha generado una plusvalía brutal. Entonces, ¿por qué hoy no podemos hacer eso tan sencillo detrás de una barda? Lo veo complicado. Grandes ejemplos, lo que ha hecho Reurbano en México, lo que hace Urbita aquí definitivamente. En este caso en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, Reurbano enfocado a potencializar la ciudad, compra y desarrolla inmuebles catalogados y retando toda clase de normas, logra hacer que un proyecto sea factible económicamente, pero además tenga una alta calidad de arquitectura y evidentemente la banqueta se revaloriza y la calle de enfrente y demás, ¿no? Esto es Bucareli, de Eduardo Cadaval y Reurbano, que está en construcción al día de hoy. Y el primer proyecto que les enseño está aquí. Esto va bajando y aquí llega y se empareja con una vecindad de 1850 que tuve la fortuna de participar. El primer proyecto, y aquí yo celebro el gran esfuerzo de Somos Hacha, la desarrolladora, o las gentes que tienen 32 años, 30, 32, que logran comprar este edificio, me invitan al proyecto y después de 4 años, 1 de permisos, 1 y medio, y 2 y medio, 3 de obra, está concluyéndose. Alameda Central, Bellas Artes, y aquí está esto es Bucareli y Emilio Donde, no sé si es el perímetro A, creo que sí, del centro histórico, o está muy en el límite. Es increíble lo que está sucediendo en la Ciudad de México, vale la pena, creo, ver cómo a raíz o a pesar de toda la normativa y todas las instancias, instituciones, consejos, y se está haciendo y cuidando el patrimonio, creo, y hay gente muy valiente y dinero muy valiente que está mejorando estos inmuebles. No es un inmueble pequeño, de 3,000 se fue a 5,000 metros cuadrados de construcción, se remodelaron y se ampliaron. Este es el predio en donde Reurbano está trabajando con Eduardo Cadaval, este arquitecto mexicano que vive en Barcelona, gran amigo nuestro, el proyecto que va escalonándose, y nos tocó remodelar esta construcción. 3 patios. La idea es que este primer patio sea comercial, vivienda y vivienda. Y estos patios de aquí se reprodujeron acá atrás, lo vamos a ver ahora, la fachada. Y bueno, la historia, trabajar con la historia, viviendo en Cancún, en este contexto que les platico, en donde parece que todo es de tabla roca y de alucobond, ha sido regresar un poco casi, como que las células del cuerpo a veces necesitan saber de dónde venimos y quiénes somos. Meterte un inmueble de estos, ya saben la sensación que da, y trabajar con la historia ha sido una cosa muy compleja, muy cara también, pero muy, muy enriquecedora. Ernesto Zedillo, el movimiento del 68, hay unas fotos chistosas, históricas. La decena trágica de 1913, cuando derrocan a Madero. Movimiento del 68, y una idea de cómo se ve hoy, una imagen de mi amigo David Martínez. Patio 1, patio 2, patio 3, el edificio original y la ampliación acá arriba. Muy importante la idea de INA, de no poder ver la ampliación, eso lo entendemos, pero a veces pues verla también puede ser muy atractivo. Y es curioso, el edificio tenía 1,5 metros de hundimiento hacia atrás. Si vemos esta cota aquí, empezábamos aquí en 0 y 1,50 atrás. Entonces este nuevo nivel se desplanta desde una cota horizontal a nivel, y para irnos muy rápido, 37 viviendas, desde 40 a 130 más o menos. Un esquema muy ordenado de vecindad, con los patios estos que se abrieron para ventilar los patios principales, y evidentemente un paseo súper atractivo. Estos edificios que ven al centro, hay algo ya en sí que a veces nos hemos olvidado. Tal vez un planteamiento contemporáneo hubiera hecho de un lado y buscar la orientación en una forma racional, y entonces ver a un lado para no ventanearse, pero es tan rico ventanearse. Creo que aprendemos mucho de estos edificios en donde la gente se saluda y todo es hacia adentro, ¿no? Esta es la planta tipo y la planta de tapancos, porque en este espacio la planta alta, que ya tiene muros normales de block de carga, y la vivienda tipo de 1 o 2 crujías, de 1 o 2 habitaciones. No me meto en mucho detalle, pero era curioso ver cómo, por ejemplo, el peso de la historia. El área útil podía ser un 90%, había casi un 10% a veces de muros que tenías que, o sea, cómo los vendes, cómo era curioso ver cómo la historia costaba tanto dinero, estos muros de 40 o 50 hasta 60 centímetros, ¿no? El espacio se peló, se reestructuró con malla, pero una malla de la 6666, o sea, una malla gruesa, se repeló, un 4 centímetros de concreto estructural, una recimentación, una cosa, un esfuerzo increíblemente complejo,
comparado a, por ejemplo, lo que hacemos en Donceles, que tiene también una vocación social y un impacto social brutal. Entonces, creo que también con poco dinero se pueden hacer cosas muy interesantes hoy. Vemos el espacio, una altura de 420, 430. Decíamos, bueno, el espacio original, hagamos unos dados de concreto, pongamos una estructura principal de fierro y la clásica, un tapanquito con la escalera para lograr la vivienda tipo de una habitación y la vivienda tipo de dos crujías, ¿no? Aquí siempre los de Lina muy, muy conscientes de que no se viera nada desde la calle. Y algo interesante aquí es que si este entrepiso es como de 420 y este es de 420, el nuevo, pues lo íbamos a hacer de 6 por lo mínimo, ¿no? De 3 y de 3, es un dúplex. Pero este de 420 nos lo llevamos acá de 420, integrando y simulando la misma altura de columnas. Ahora lo vamos a ver. Nunca tocan los tapancos la fachada patrimonial y bueno, empieza la obra. Es como mazapán, una locura, realmente una locura y un esfuerzo brutal de Somos Hacha de poder llevar esto a cabo y una nostalgia por la historia y unas ganas de remodelar esto impresionante. Un poco un antes y un después, ahí se ve que se limpian vanos, se sacan a los marcos de concreto originales y esta es la columna de fierro fundido de 420 que replicamos arriba, ahora lo vamos a ver. Ahí se ve, esta es la ampliación. Me parece que puede ser atractivo pensar en que el centro que hoy vimos tiene bastantes inmuebles catalogados y que hay que abrir un poco el panorama para ver si los números dan, hacer una intervención sin tirar y poder completar la fórmula financiera para desarrollar predios sin tener que demolerlos, ¿no? Este primer patio es comercial, reurbano, esta idea de meter la calle al edificio, creo que ha sido, como hoy visitamos Urbita en Victoria, allá arriba en Tampiquito, y cómo hay un paseo o un pasaje que se abre a ciertas horas y puedes cruzar de una calle a otra. Parece una cosa muy valiente del desarrollador, del arquitecto, de los que viven ahí, y al final no pasa nada. Creo que entre más abras pueden ser buenas las cosas, y entre más cierres creo que puede ser más peligroso al final para todos. Este patio me encanta, es el tercer patio con una escalera que no pasaba además de ser incómoda, y logramos, no quería Ina demolerla, y logramos como columpio, haciendo una escalera un poco más, bueno, evidentemente más cómoda, nueva, y ahí se ve la ampliación arriba, ¿no? Fotografías de Óscar Hernández, buen amigo y talentosísimo fotógrafo. ¿Quieren bajar un poco la luz? ¿Se puede bajar un poco la luz? Está un poco... Gracias. A ver si se ve un poco mejor. O al menos yo las veo un poco oscuras desde aquí. Bueno, listo. Un partido muy simétrico y esta idea de pertenecer a algo. Sales de tu vivienda y tal vez saludas, aunque no quieras, a tu vecino, ¿no? No está tan mal. El equipo de Somos Hacha, al cual agradezco y vaya esfuerzo económico, legal y constructivo, que ellos hicieron todo y tuve la fortuna de colaborar con ellos, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Cómo la vivienda? ¿Alguien reconoce este edificio? De Coderc, Barcelona. Es evidentemente un nicho muy denso de vivienda plurifamiliar, pero ¿cómo aquí puede vivir, creo, una familia, clase media o tal vez protegida mediante algún mecanismo del gobierno, pero también puede vivir un director de un banco? Creo que si lográramos que la arquitectura representara un poco menos la calidad y la capacidad financiera de los que viven allá adentro, podríamos ser una ciudad mejor. Desde ahí habría que poder, desde el material que escogemos, ¿no? Coderc dedicó su vida a la vivienda y me encanta cómo no sabes si es una vivienda cara o solamente se ve que es una gran vivienda, que tiene un alto nivel de domesticidad adentro, ¿no? Un video de Eduardo Cadaval me dice, mira esto, ve dónde estoy, y no sabes si vive ahí un director de un banco o el director del fondo artístico de la Caixa y abajo vive una pareja con un empleo normal. Creo que debemos lograr con arquitectura también eso y buscar medios financieros para lograrlo. Otro ejemplo que me encanta es la calle Mallet Steven. ¿Alguien tiene oportunidad de haber estado aquí? Me lo encontré en el año 2000 en París,
descubro que este arquitecto hizo una calle y cómo poco a poco fue construyendo las piezas, y todas son distintas, pero todas tienen su sello, un gran alto índice de modernidad. De los 50 a los 60 hizo esto, 40, 50 si no me equivoco, multifamiliar, casas, un poco como la ciudad se antoja que sea, una esquina que cae, un interior increíble, muy moderno para su época. Otras, ¿no? Vamos a la Bienal de Venecia el pasado octubre, y de lo que más me gusta, además evidentemente de lo evidente, es que las afueras de Roma tienen estos edificios de vivienda multifamiliar que pues sí no son de arquitecto, como podríamos decir, pero que todos tienen una gran alta densidad, un gran patio interior, unos bajos de comercio, algunos lugares de estacionamiento, pero no adentro del edificio, o sí en un parqueo subterráneo, y cómo la ciudad que necesita, no las torres de lujo ni la vivienda social en serie, sino la vivienda media. Me llamó la atención muchísimo todos los edificios de vivienda alrededor del casco histórico importante de la ciudad de Roma. Y entonces de repente uno aprende también mucho de estas cosas, ¿no? Descubrió un amigo, me regaló este libro y me dice: Juan, no te has dado cuenta, pero estás trabajando con las ideas de este tipo, léele un poco. Y evidentemente no lo voy a leer todo, pero la filosofía de este libro aquí está un poco, ¿no? La tesis radica en que necesitamos una profunda reorientación de los objetivos de nuestra economía y nuestra técnica para ponerlos al servicio del hombre. Esto escrito en los 70s, estamos en 2022, y muchas cosas por suerte van en regresión, pero muchas otras no. Aquí este libro habla de que no podemos llevar un modelo de producción o administración o económico de primer mundo a uno de tercer mundo, y creo que a veces nos pasa en nuestro país, ¿no? ¿No? Lo pequeño es hermoso. Esta es la primera casa que construí en Cancún, con losas prefabricadas, en un coto de estos de 8 metros, pues un muro de un lado, un muro del otro, y unas losas prefabricadas de 8 metros que una grúa montaba, y en un par de horas estaban listas, y al día siguiente entraba plomería. Y creo que hay una parte técnica muy interesante que podemos aplicar a lo pequeño también. O la casa típica de la Donceles, que cuando se amplía se vuelve una oportunidad financiera muy interesante, ya lo platicaré más adelante. O ideas muy sencillas de cómo acomodar las cosas que pueden generar una cierta cualidad estética, o la escala y la materialidad con una condición escultórica, o un pueblo como este, ¿no? En foto de Santiago Arau. Es decir, lo pequeño es hermoso. A veces queremos abarcar más, nos sentimos menos por la escala, y creo que hay mucho que hacer con esta idea de lo pequeño, que va a ser más rápido, más factible y más fácil tal vez hacer muchos pequeños que uno grande, ¿no? Este libro me encantó, la introducción es de Justin McQuirk, habla de la historia de la vivienda del siglo XX y cómo grandes esfuerzos de un Estado paternalista que protege y que da fracasaron, porque el famoso start from scratch no funciona con la vivienda. Habla de soluciones que fracasaron, pero cómo muchas han ido mezclándose con lo informal. Es decir, si queremos hacer algo con la vivienda para estratos medios, medios bajos, tenemos que mezclar algo de lo informal y encontrar en lo informal una riqueza que no es la que está nada más fuera de norma, ni fuera de un sistema económico, ni de impuestos creíble y aceptable. Entonces, en la belleza de lo informal, creo que hemos encontrado algo en la Donceles nosotros también. Puedo mostrar rápido 4 casas en escalas diversas. La primera es esta vivienda que tenía que costar y costó 250,000 pesos en un modelo de vivienda unifamiliar para Infonavit, en un proyecto muy polémico, pero que Carlos Cedillo, después de hacer una selección, nos invita con 30 proyectos que se construyeron en Apan, Hidalgo. Aquí está la nuestra. Después de una inversión que hicimos nosotros mismos para mostrar cómo se ampliaba, porque valía la pena hacerlo. Esto está construido, no sé qué es administrativamente y cómo se vive hoy este conjunto, pero fue un esfuerzo de Carlos Cedillo cuando estaba al frente del Centro de Investigación y Desarrollo Sustentable del Infonavit, de cómo por lo menos pensar las cosas distinto. Esta la llamamos la casa que crece, nada nuevo, una casa que tiene una estructura que puede forrarse y ampliarse
mientras que no es un pórtico, mientras es un pórtico y cuando no se amplía para tener otros ambientes o recámaras o comercios o ámbitos que permitan que la vivienda pudiera ser productiva o cuando crece la familia. Una retícula de 320 por 320 para tener crujías libres de 3 metros y este pequeño pedazo de lámina nosotros lo ampliamos como una forma de ver cómo el ahorro de la gente que iba a vivir esto podía funcionar. Tiene un baño, una cocina y una sala, comedor y una habitación aquí. Después voy a mostrar una casa que construí más o menos con 8,000 pesos metro cuadrado, ahorrándose evidentemente al arquitecto y a los honorarios de construcción y bla, bla, en un terreno en Cancún de 660 metros. Siempre esta idea de la arquitectura tropical, cómo nos ayudan los volados. Los volados te protegen del sol y del agua, que es durísima en Cancún, y siempre la ventilación cruzada y espacios, buscamos siempre, pues ¿cuánto mide la vigueta que más nos pueden vender? Pues 7 arquitectos. Pues este es de 8, pues no se las vendo, pues yo me responsabilizo. Entonces, siempre estirando al límite el elemento estructural de la ferretería, ¿no? Casi, porque esta es vigueta y bovedilla, la que podemos conseguir. Entonces, bueno, una losa con doble vigueta y bovedilla de 8 metros, pero en 15 centímetros para no alterar unos peraltes y demás. Creo que lo que tienen son, o hemos buscado estructuras abiertas que vuelan, que protegen, que dan sombra y que reducen la cimentación también, ¿no? Este es Cancún de este lado y acá está el Ferry Isla Mujeres, un paraíso, la joya ahí del Caribe. Hicimos esta casa, pero con una historia muy curiosa, que fue que compran esta casa y me dicen, hay que tirarla, pero como voy en agosto necesito una terraza aquí enfrente. Esta terraza la usaremos 2, 3, 4 meses, o sea que es algo barato, por favor, arquitecto, para luego tirar y ya te damos un año para construirla. Entonces hicimos esta estructura con la idea de llevarnos todo esto de regreso en barco y poder hacer un pabellón en Donceles de sombra, ahí enfrente de una cancha, pero ven, está sobrepuesta, hay una lámina nada más arriba y casi íbamos a desmontar esto. No llegó ningún viento que nos diera problemas, se quedó y se quedó y se quedó y se quedó. Se quedó porque luego me daba miedo volver a lograr ese ambiente, funcionó muy bien. Y luego demoler esto y en una isla, ¿y a dónde te lo llevas? Y decía, no, esto tiene que remodelarse, funciona la casa para tener los espacios de servicio, cocina, además algún cuarto ahí, pero ampliemos arriba. Y estas casas de un yucateco que llegó a la isla, hizo unos muros de 40 centímetros de sillar, aguantaban perfecto lo de arriba. Entonces esta casa, creo que aquí la aportación es no haber demolido, ¿no? Lo que te piden es demolerla y dices, no, mejor vamos a quedárnosla y la convencemos de quedar esta cubierta que quedó muy bien. Privilegio poder trabajar en esta casa, en este contexto. Parece render, pero no es un render, es bellísimo el lugar. Está un poco oscuro la foto. Una tercera casa en Puerto Cancún, es de las casas que de repente te caen con un muy buen presupuesto. Y una casa en forma de V o en forma como de pistola abierta. La bisectriz es el norte. Entonces esta casa buscaba dar sombra, evidentemente, a las áreas principales. Y me gusta la idea de pensar aquí el acceso. ¿Recuerdan las máquinas de pinball? Como que entrabas y rebotabas entre muros de concreto para llegar a este espacio que es un vestíbulo exterior. Creo que las casas tropicales deberían tener vestíbulos exteriores. Por esos muros entras, rebotas, llegas, cruzas y llegas a este espacio, ¿no? Toda la gráfica digital es de David, toda, desde que empecé mi carrera y gracias a su gran talento y él me ayudó mucho a desarrollar proyectos y a dibujar cosas y a representarlas. Y luego hicimos un par de cosas juntos y seguiremos haciendo. Me da mucho gusto que estés por acá, mi David, ¿no? Esta idea del vestíbulo que te recibe, descubres la forma de tu terreno que se abre en B. Aquí está. Muy transparente abajo, ciego arriba, habitaciones, área pública. Y la última casa que muestro es una casa que está en equilibrio, con 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros. Las varillas llegaban y 12 metros aquí, se empalmaban tantito y 12 metros para acá, en un afán de que un volado de 6 metros cubriera el garage y aquí una terraza, ¿no? Entonces siempre esta idea de, creo que sombra y agua y vegetación, evidentemente, en cómo se adecua muy bien a nuestro clima, ¿no?
Esta es una casa de mayor presupuesto, evidentemente, ¿no? Pisos de mármol, lambrines de madera, de nogal, de roble, perdón, etcétera, etcétera. Y bueno, ya creo que la carnita de esta plática, y gracias por permitir enseñar estas casas, que normalmente no lo hago, es el marco normativo y cómo siempre nos quejamos, ¿no? Es que no me dejan hacer tantas viviendas. Entonces, está bien que no nos dejen hacer ciertas cosas o que no se pueda en beneficio de algo, pero a veces creo que vale la pena cuestionarnos un poco más. Para mí la pregunta clave es ¿qué es la densidad o qué es una vivienda? Porque hay viviendas de 30 metros y hay viviendas de 300 o de 400 o de 500 metros, o también de 3000, como pensé que inequivocadamente iba a decir ahorita, ¿no? ¿Por qué nos importa tanto el costo y qué se puede hacer con ello? Porque sin dinero no podemos hacer arquitectura, ¿no? Y para mi gusto, esto, cómo se ha ido hacia afuera en una expulsión casi de caso de antiderecho humano, de cómo la tierra se hace cara, pero entonces se expulsa la vivienda, pero entonces el mecanismo, el subsidio no jala, entonces el desarrollador no acepta, pero entonces se va a otro lado, entonces se va a Texas a desarrollar. O sea, vivimos en una, creo, al mismo tiempo unas posibilidades enormes, pero al mismo tiempo nosotros mismos nos damos un balazo en el pie, ¿no? La casa de ciudad, la casa habitación, definitivamente creo que no. Ya no sabemos hacer arquitectura patrimonio como aquellas casas históricas que mostré, y creo que así se puede hacer dinero, ganar dinero y hacer que otros ganen dinero, tal vez en una escala de lo pequeño, arriesgando menos el patrimonio también en estos momentos de incertidumbre política y demás. Y para mí siempre lo pequeño, creo que nuestro café es pequeño, pero nuestros edificios son pequeños, pero nuestras viviendas son pequeñas porque son fáciles de administrar, fáciles de rentar. Entonces la escala de pronto me da un poco de miedo, ¿no? Y luego lo más importante de todo es cómo nuestro trabajo como arquitectos ha sido un activo muy importante porque somos socios y participamos con nuestro trabajo. No de Donceles y de los 14 o 15 edificios que hemos hecho, nunca hemos cobrado un proyecto como tal, sino hemos aportado nuestro trabajo y nos hemos sumado a ser parte de los copropietarios o de un porcentaje, o etcétera, etcétera, para poder recibir rentas o ventas en un futuro, ¿no? Entonces, este diagrama resume lo que creo que tenemos que explicar autoridades. Muchas ciudades lo entienden perfecto, otras no. Resulta que parece más denso lo de abajo, ¿no? Y sí lo es, pero es ¿no? Resulta que en un terreno te dejan hacer 3 viviendas de 200 metros porque ese es el potencial de construcción. Imagínense que te compran un terreno y ahí es un terreno de 300 metros con un H3 o un H4 abajo hay, y solamente te dejan hacer 3 viviendas. Entonces, una vivienda de 200 metros fácilmente, o no le preocupa al gobierno que vivan 7 personas adentro de una vivienda de 200. Pero sí le preocupa mucho cuando le decimos, oye, es que en vez de una de 200 vamos a hacer 4 de 50. No, pero ¿cómo? Los niveles, los vecinos. No, pero espérate, la densidad no debe de ser por viviendas, debe ser por habitantes. Y la densidad de habitantes es la misma en este diagrama. Si autoridades, desarrolladores, entendemos esto, vamos a poder generar un producto al alcance también de mucha gente, porque es más barato rentar esto que esto, evidentemente. Es más rentable también para el desarrollador, ¿no? Los usos de suelo hacen ciudades así o así, en vez de que pudieran ser así también. Creo que tenemos una ciudad más mixta, y habrá quien quiera su casa de 200, pero también habrá el estudiante o la pareja joven o el divorciado, soltero o gente mayor que pueda y quiera vivir en una vivienda más chica. No me meto en mucho detalle, pero cuando vemos esto, este es el día de hoy, y en un año una vivienda de $50,000. Esto lo hice por una presentación en San José, Costa Rica, al alcalde, y muy interesante, y arquitecto. Bueno, vamos a ponerlo en práctica, vamos a ver cómo mecanismos y normativas pudieran, porque esto yo lo hice con una vivienda de Javier Sánchez en el 2003, una vivienda de $50,000 mínimo. Al año 4 o al año 3 debe de por lo menos de aquí subir un 10%, pero, o sea, esto ya es terminado, digamos. Si hacemos que la vivienda en un sistema capitalista, el cual no quiero ahorita discutir, sube de valor en el tiempo, fíjense cómo el ahorro de una pareja, $5,000, esto es hoy, una vivienda de $50,000, tenemos $100,000 de ahorro y tenemos que sacar un crédito bancario de $900,000. Ese crédito bancario nos vamos a pagar $9,000 al mes, más o menos, bueno, $5,000 al año, que son $100,000. Resulta que el año de venta ya pagaste una parte del crédito, y para saldar el crédito de 55, de 45 que te prestaron, debes 42. Los pagas porque la vendiste en esto y te quedan 13,000, ¿ok? Este mecanismo financiero, desarrollador, comprador, lo he hecho 3 o 4 veces con una vivienda cada vez un poco más grande, y eso nos ha permitido
crecer patrimonialmente, evidentemente, pero esta vivienda de 50,000, yo me pregunto si en Monterrey hay hoy una vivienda que alguien quisiera de ustedes vivir de 1,200,000 pesos. Si no la hay, creo que hace falta revisar la normativa y ver si la densidad es capaz de lograrlo, porque la densidad, hacer cosas más pequeñas, más funcionales y más baratas, evidentemente, por metro cuadrado, podría hacer esto. Esto parte de una política de desarrollo urbano de meter gente joven al centro y más, pero tenemos que modificar densidades. Entonces, este mecanismo del crédito hipotecario con la reventa, porque sube de valor en el tiempo y demás, funciona y me parece una muy buena forma de buscarnos proyectos como arquitectos por aquí, ¿no? Miren, este es el clásico ejemplo que mencionaba hace rato. 3 viviendas, 9 coches, acá están 3 viviendas, 20 personas, que son estas. Fíjense cómo cada una de estas viviendas, imagínense que vale $400,000 cada una de estas. Bueno, si hacemos el doble, estoy seguro que por lo menos podríamos venderla cada una no en 200, sino en 210 o 220. Pero si hacemos otra vez esto, no la vendes en 100, la vendes en 120 o 130 o $140,000. Es decir, la escala hace que sea más alto el precio por metro cuadrado. Entonces la densidad es una solución también para los desarrolladores, para poder generar negocio. Pero una pareja joven no le alcanza para esta, pero sí le alcanza para esto. Entonces la vivienda mínima 30, 35, 40, 45, es un gran activo de la ciudad para generar, es un catalizador para generar nuevos escenarios en zonas que están en deterioro o por desarrollarse, ¿no? Fíjense cuál es la diferencia aquí. Cuando le dices, no, gobierno, dame chance de aumentar más de 4 veces la densidad. No, pero ¿cómo? Pero resulta que el edificio es el mismo, los coches son los mismos, las viviendas son las únicas que no son los mismos. Aquí tienes una vivienda por nivel y aquí tienes 4. Esto, está claro esto, cómo la densidad puede ser una herramienta de generar riqueza para el comprador, para el desarrollador, para la ciudad, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que hemos estado implementando en Donceles y en los edificios que nos caen. Oye, nada más se pueden hacer 8 viviendas. Pues metemos planos de 8 viviendas, pero que ahí con un truquito se pueden dividir en 2. Al final puedes tener 16 unidades rentables, aunque sean 8 escrituras. Entonces hemos estado malabareando un poco la normativa para generar algo que es mejor para la ciudad, mejor para el comprador, mejor para el desarrollador, para el dueño, etcétera, etcétera. Y para terminar, si vamos bien y me permiten, voy a platicar un poco de la Donceles, ¿no? Para quien haya escuchado ya esto, lo siento, soy muy repetitivo, pero insisto en este diagramita que hablaba de la cuadra perfecta. Monocle, la revista, creo que es inglesa, en 2010 hablaba de cómo hacer la cuadra perfecta de la ciudad. Pasajes interiores, estacionamientos subterráneos, transporte público definido, ciclovías, bla, bla, pasajes, estos son jardines interiores, pasajes comerciales, lobbies comunitarios, a uso de azoteas y diversidad, ¿no? Esta idea de, en vez de comprar estos 5 predios, fusionar y hacer una torre de 40 pisos, esta idea de lo rico, la riqueza de la diversidad y la personalidad de cada edificio, que es más agradable caminar y que se pase el tiempo seguramente más agradable caminando esto que una fachada homogénea de algún programa como contemporáneo de retail o un Costco o un basamento de un edificio o un estacionamiento o una plaza comercial, ¿no? Donceles tiene que ver con comprar terreno, ver cómo sacar los permisos, construir, porque todo lo que hemos mostrado aquí lo hemos construido y administrado nosotros, excepto lo de reurbano en la Ciudad de México. Estructuras, no digo que sencillas, porque eso es abstracto y relativo para cada quien, pero sí son muros de carga con vigueta y bovedilla, estructuras económicas que libran claros máximos de 6 metros lineales, de un predio destinado a la invasión, tal vez, a generar un foco rojo, porque así era. Este predio es este predio después de 3,5 millones de pesos, 6 unidades, un pequeño bajo comercial, algunos cajones de estacionamiento. O este de aquí, ¿no? Donceles 2, que es esta palmera, y esta palmera es esta. 2 comercios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una azotea habitable. Fotos muy, muy viejas estas, ahora la veremos alguna nueva. O la otra, que no se ve muy bien, es la casita esas fueron esquinas, pero la casita entre medianeras, que es más difícil meter una máquina de pilotes, ampliar para tener otros programas, en este caso nuestra oficina. Y hoy, aquí vemos Donceles 4,
terrenos de 6 por 15, aquí hay 2 terrenos, y aquí hay un terreno y otro terreno, y una plaza al centro. Puerto Cancún, aquí se ve, llegas aquí, este es Donceles 1, por aquí se ve Donceles 6, por aquí remodelamos otra oficina, aquí está esta son gemelas, mi oficina y esta, y por aquí te vas al café caminando. Logran ver aquí un edificio, Donceles 7, Donceles 3, Donceles 35 aquí, por aquí está la oficina, aquí está la oficina. Plantas bajas comerciales, estructuras sin elevador de vivienda de 30, 35, 40, 45, una fachada poniente, tenemos un gimnasio, un pequeño café. La renovación del espacio público en cada proyecto como parte de su propia inversión, un pequeño 100, 250 mil pesos máximo por ahí, una pequeña mejora a la banqueta, a meterle luz, como si fuera parte de la inversión. El café, la oficina y algunos interiores de vivienda que tienen que ver con esta idea de lo mínimo, pero también de cierta calidad espacial a base de tapancos o de desniveles o de una terraza, ¿no? Es la misma vivienda con gente que se nos ha animado a ir a vivir al barrio y hemos hecho una comunidad interesante. Parece que los edificios son como a veces lo digo, como un telón de fondo de una obra de teatro, y la obra de teatro realmente es la gente toda la que vive, habita, trabaja y consume a veces, ¿no?, en estos edificios, ¿no? Yo vivo en este pequeño departamento. Aquí un desnivel te genera una entrada con altura y media, y aquí, bueno, tenemos 1.30, pero cabe perfecto un espacio para dormir, un estudio, salita, comedor, terraza y el campo de golf de Puerto Cancún. Algunas dobles alturas, difíciles de enfriar, no soy tan fan de las dobles alturas. Esto que ya hablé, aquí el café, el parque de Donceles 2, aquí remodelamos esta casita, que hoy hay una tienda de ropa de segunda mano y una tienda galería de arte. Aquí están oficinas, algunas rentas vacacionales, vivienda, y remodelamos toda esta plaza, todo este andador hasta Donceles 1, se fue paulatinamente, y como vamos también recibiendo rentas, se invierte al espacio público. Pequeñas piletas siempre en las... Juan, mi primo, mi socio y gran amigo que nos dejó en 2021, el año pasado murió de un infarto de mi edad, fue mi primer valedor. Yo llevé a mucha gente a conocer esta colonia y no se animaban a decir, no, aquí está medio feo, vamos a hacerlo, es barato, vamos a hacerlo, estamos cerca de la playa, vamos a hacerlo. Juan, mi primo, con una capacidad enorme, legal, y una cabeza y unas ganas de realmente hacer algo diferente, empezamos con él a hacer Donceles 1 y decía que teníamos que mojarnos los pies y meternos a la sombra en Cancún. Este proyecto, del cual formo parte, somos un grupo, la oficina de Juan, mi primo, de Derecho Agrario, desde México, ha impreso un impacto social de lo cual yo no tenía ni idea. Este proyecto ha socializado el uso del espacio público, el uso y destino, los nuevos edificios, los vecinos están enterados. Decíamos de broma que el día que llegue municipio a frenar alguna obra, casi los vecinos pudieran hacer un cinturón así humano y decir, aquí esto lo decidimos entre nosotros. Casi sucede eso hoy. El municipio no ha ido, pero ya la grilla o gente que está en contra del proyecto, que porque los edificios y los vecinos mismos nos han defendido, y eso ha sido un gran trabajo de la Oficina de México de socializar y de llegar a acuerdos y de compartir un poco el uso y destino del espacio público, sobre todo. Está Puerto Cancún, el mar está muy cerca. Y la plaza como el gran catalizador de la sociedad en la ciudad. Aquí está la casa que les mostraba hace rato en forma de B. Si se fijan, esta ventanita curva aquí, es esta de aquí, ¿no? Entonces, el interesante es ver cómo era antes, no nada más, oye, qué bonito está, pero no si esté bonito o no, pero
el cambio que se ha logrado a través de la iniciativa privada, a través de socializar con vecinos y a través de poner un poco en tela de juicio la norma, porque la densidad en algunas ocasiones no la cumplimos. Estamos mayor, aunque sí cumplimos el COS y el CUS, que son datos técnicos de intensidad de construcción, la densidad no. Tenemos otros problemas serios, ¿no? La basura, las inundaciones, y poco a poco ahí vamos, entre municipio, secretario de Desarrollo Urbano. El secretario de Desarrollo Urbano, una idea de la vivienda tipo, ¿no? Esto, déjame ver si funciona el play aquí o no funciona el play. Decía mi primo, que tendríamos que tirar bardas para hacer la ciudad mejor, ¿no? Y esto es lo que empezamos a hacer con casas que hemos ido comprando. Y bueno, para terminar, creo que es un videíto esto. A ver si funciona. La ciudad es un valor en sí misma, tiene un tejido social, tiene una memoria, tiene muchas posibilidades, y en vez de estar, creo, yendo hacia afuera en aras de limpieza y de nuevos, de las cosas nuevas, creo que voltear a ver hacia adentro y retomar ese tejido social y esa memoria alimenta la arquitectura nueva de una forma increíble. Creo que la arquitectura sin la ciudad, la arquitectura de vivienda sin la ciudad, no tiene tanto sentido como cuando se mezcla a nivel de cancha con la banqueta, ¿no? Eso es todo y muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Juan. Creo que nos deja esta ponencia que nos compartes esta noche y nos hace un viaje de reflexión, comenzando con esta parte histórica, nos habla de tu fundamento teórico dentro de la arquitectura, inspiraciones muy valiosas. Me dio gran agrado oír a Malik Stevens, hace años que no escuchaba de él, me llena de gusto y a ir a buscar en los libros, ¿no? Su obra, verla desde esta nueva óptica que nos presentas. Pero aparte también nos compartes estos números, esta parte práctica, racional de la arquitectura, y creo que nos deja un mensaje muy completo del cual estamos muy agradecidos esta noche. Y bueno, ahora procedo a preguntas y respuestas de nuestro público. Los invito a que se pongan de pie académicos e invitados si gustan hacer alguna pregunta o comentario para el arquitecto Juan Carlos. Mi pregunta es: ¿tiene que ver con el centro de Monterrey? Específicamente por la zona del Mediterráneo, que le llaman ahí por la Purísima. Originalmente eran terrenos muy angostos que le llamaban como de taller, y ahora se está redensificando, específicamente están haciendo el semillero 1 o 2 y otros edificios. Yo vivo ahí y no sé como hacia dónde debería de ser lo correcto, porque por ejemplo BIF dice que debería de redensificarse, bueno, como que es algo positivo redensificar y tener los servicios lo más cercano posible a transporte y todo eso. Pero también siento que se está perdiendo como esa historia. Entonces yo estoy a favor, por ejemplo, de que se hagan ciertas mejoras en cuanto a equipamiento urbano, amenidades, pero no hay uno que vaya, no sé si se me explica, es como que se contrapone, o lo redensificas, vas por casi como Bali, o tienes que permanecer en la arquitectura, como decir, de noreste y tal. Entonces no sé qué opinan sobre eso. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Bueno.
Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha así o no? Bueno, ya listo. Gracias. Gracias. Algo veo en Monterrey que es de 0 a 100 o sea, no hay 20 ni 30. ¿Por qué densificar? Tu idea de densificar es meter una torre de 16 niveles. Es que ¿por qué no hay de 4 y de 5? Una escala de barrio, unas construcciones más sencillas que pueden aterrizar al piso más cordialmente con el barrio. Si piensas en tu área, que no la conozco y lo siento, y los nombres que mencionaste, perdón, no sé muy bien qué es, pero entiendo esta preocupación como vecina, como propietaria, te quieres defender tu patrimonio. Yo, primera pregunta es que veo no veo una escala media. Es de la casa abandonada de un piso a que no se mueve hasta que el desarrollador compró los 4 predios aledaños y hace una torre de 12 pisos. Digo, creo que funciona en algunas ocasiones, pero creo que tiene otras virtudes hacer pequeños edificios de 4, 5 niveles, hasta 3 a veces, y así el chiste es no tener elevador, cuidar los costos. Eso se refleja también en un costo de mantenimiento operativo más fácil, más bajo, traer gente no nada más los que puedan pagar tan alto para tener elevadores, coches techados, y eso hace que la gente que no gana lo que cuesta eso tenga que irse hacia otros lados. Creo que es muy importante que en tu colonia haya una asociación que se componga de la señora de edad adulta, mayor, con el no sé qué, con el niño, con el arquitecto, y entre todos decidan junto con el desarrollador y cuando se hace unión y el desarrollador practica el proyecto, ustedes lo pueden no frenar, sino orientar a lo que quieran, el desarrollador dará sus puntos de vista, y creo que la idea de socializar estos proyectos y llegar a un acuerdo vecinos con el desarrollador y el arquitecto funciona, y no veo otra forma de que sea los futuros desarrollos más que de esa forma. ¿Hay alguna asociación en tu colonia de vecinos que estén unidos, al menos con un WhatsApp? Me explico, con el WhatsApp es más ágil toda la comunicación que antes. El WhatsApp, ¿no? En donde estén el grupo de vecinos y la cuota y no sé qué, oye, ¿quieren hacer esto? A ver, júntense que nos enseñen el proyecto. No, pues no, los coches, ¿dónde van los coches? Y pues ahí empieza un debate, y no se trata nada más de frenar, sino decir cómo ustedes aprovechen el dinero que se va a invertir ahí en mejoras porque si no el desarrollador va y dice, gracias, mucho pedo aquí, y ya me voy. Entonces, es una gran oportunidad que llegue un desarrollador a su zona. Ustedes también creo que sería bueno que digan, oye, necesitamos esto. O vas a desarrollar arriba, ponle luz al parque, ¿no? Entonces el gobierno está desde su oficina trabajando y no sabe bien qué está pasando, y entonces autoriza permisos, pero la comunicación creo que es lo más importante. Es buena la densidad, sin duda es buena una casa abandonada que esté ahí, a que llegue una cosa y mejore, pero ustedes también como vecinos pueden decidir cómo. Hay figuras legales para los comités vecinales, ¿no? Urbanos. Entonces, yo creo que se divide como ciudadano, como habitante de la zona, ver por tus zonas comunes, pero los inversionistas tienen otra visión de hacer los Sí, siempre es una disputa larga y eterna siempre, pero estoy seguro que si en tu comité o hay una asesoría técnica de alguien que pueda ayudar a conciliar, el proyecto va a ser mejor para todos. El desarrollador a veces cree que en aras de defender a su mercado que le va a comprar, hace unas cosas que no convienen a veces. A veces su mercado prefiere tener un espacio comercial abajo que le da vida y seguridad a su inmueble, a tener un portón de coches cerrados porque el mercado los va a comprar. Entonces es interesante, creo, que ustedes como vecinos tengan cierta comunicación con el desarrollador para hacer algo que convenga y aprovechen, porque si no el desarrollador se va a otro lado. Y luego, como vemos, muchas zonas en Monterrey están congeladas en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo. No hacemos torres, no es como entre más altas, más progreso, no, para nada, al contrario, lo pequeño es hermoso. Creo que muchas más pequeñas generan un tejido y una escala diversa, mucho más adecuada al barrio, y no lo que veo que pasa que un predio parece que no sirve para nada. Hoy visitamos una obra de David, una pequeñita casa en 550 de frente, unifamiliar, preciosa de escala, que mejora la banqueta, que empieza a darle vida a esa zona, que antes era un predio abandonado. Entonces, esa escala es muy agradable, pero a veces no nos interesa por la escala, parece que no va a ser rentable. Creo que hay una oportunidad en la escala y, por ejemplo, yo evitaría fusionar predios. Esta idea de que compras casitas, y lo he mencionado, Carlos varias veces me ha escuchado decir, el desarrollador no le interesa si no compra 3 o 4 predios,
en vez de hacer 4 edificios distintos y a distinto tiempo y uno paga el otro y bla, bla, no, se esperan, compran 4 y hacen una torre porque el uso de suelo dice que de 300 a 1000 metros puedes hacer 4 pisos, pero de 1000 a 3000 puedes hacer 10, ¿no? La norma 10 del Distrito Federal. Hizo un desastre con distintos tamaños de predio, había predios altos, a ver, la normativa es la misma que nos está. Entonces, bueno, yo digo que no digan que no al desarrollo, vean, asesórense con alguien técnico. Carlos y el Colegio de Arquitectos que presidió seguramente puede aportar algo. Hagan equipo y aprovechen que alguien va a meter dinero ahí. Háganlo en favor, evidentemente, del desarrollador, pero también de ustedes. Yo creo que un buen proyecto tiene que mejorar automáticamente la zona, la banqueta, la plaza, o sáquenle lana al desarrollador para mejorar bancas, iluminación, que haga banquetas nuevas. El desarrollador está ávido de poder con su dinero mejorar, pero todo es muy complicado muchas veces. Entonces, si se facilitan las cosas, estoy seguro que se hace una muy buena relación de vecinos. Es lo mejor, yo creo, vecinos, autoridad, que le da miedo, pónganse de acuerdo. Si están de acuerdo, firma lo que sea la autoridad a veces, pero si están de acuerdo los vecinos. Entonces, cada vez los comités vecinales tienen más, creo, relevancia, y a veces sí hay que moldear un poco y entender y convencer, pero decirle que no al desarrollo me parece un error. Y mucha gente está, no, la densidad, ¿ya te quedó claro lo de la densidad? La densidad es más personas, no es más pisos, ¿ok? Es más personas y más puertas de acceso en un todo que se puede construir legalmente, ¿ok? No sé si fui claro, espero que sí. Adelante, Fer. Sí. Oye, pues más que todo, felicitarte y qué grato escucharte en un tema de este nicho o escala que te has apropiado de ella en lo personal, que ojalá se repitiera mucho en México. Creo que tenemos más oportunidad, tantos arquitectos, de que se repita en esa escala, como bien dices, contra edificios muy altos que siempre tendrán su lugar, pero por cada 10 edificios altos puede haber 40, 50 de estos en los centros de la ciudad. Creo que es un tema que tiene mucho que ver con nosotros, con México, no es importado pues de otro país, como siempre también nos da esa tentación de hablar de lo que hacen allá y acá. Es una práctica bien padre que nos corresponde, que deja mucho a enseñanza y muchas ganas de hacer un proyecto de eso, ¿no? Ojalá se repita mucho en nuestras ciudades, que lo siga repitiendo, y ojalá hicieras, te toque uno de hacer un planteamiento de diseño, hermano, digamos un conjunto de varios proyectos de estos, porque estás haciendo la conversión en este momento de una casita a un mediano altura, no es vertical. Sí, exacto. Y estás escribiendo algún libro, o ojalá estés documentando esto para legarlo, ¿no? Para que se quede, para que siga esta escala media en mediana altura. Germán Samper tenía una palabra parecida de hacer más densidad pero sin ser alto. Alta densidad, mediana escala. Lo hacen Previ en Lima y Germán Samper, que estuvo aquí, ¿te acuerdas? Hace 10 años. Exacto. ¿No, Carlos? De repente yo estaba platicando con el maestro, es de los héroes de la vivienda más interesantes e importantes del siglo XX, para mi gusto. Exacto. Germán Samper es un referente. Pues bueno, estás haciendo algo, digo, tan digno como eso de que hacer este modelo, pero para la arquitectura latinoamericana. Felicidades, es más que todo eso, grato escucharte. Gracias, Fernando, buena onda. Y aprovechando, pues sí, salió nuestro libro, finalmente, y cuesta... No. Por favor, porque es un mosaico aquí para la academia. Pongo para la exposición de los académicos. Ese libro, gracias Gilberto, si me permites, este libro es un esfuerzo de, pues que será del 2015 al 2019, de lo que se trabajó, y es divertido, y Carlos Ortiz lo conoce el proyecto muy a detalle. Cada vez que venimos hay algo nuevo, hacemos un edificio uno y medio al año, entonces es un proyecto que va creciendo y que cada vez va complementando más de ahora de comercios y de otros usos, y nos inventamos los programas para generar pensar en el barrio, en la ciudad que queremos o queremos vivir, que a veces no la tenemos tan fácil, ¿no? Este libro que hace Arquine
esfuerzo también de mis socios y de todo el grupo. Hay unos textos interesantes que hablan de esto: normatividad, uso de suelo, impacto social, clases sociales, polarización. Juan, mi primo, decía, tenemos que construir de muros hacia afuera. Hay carnita, creo, en los textos, más allá de las plantas arquitectónicas o las fotos. Espero que pueda servirse un referente, y siempre mi grupo y yo contentos de buscar otras oportunidades también en otras ciudades del país, ¿no? Adelante, Gilberto, ¿querías decir algo? Sí, bueno, quería preguntarte, ¿tú qué opinas y si has participado de alguna forma en programas de vivienda social? Me refiero a Infonavit, ¿verdad? Aquí en Monterrey estamos, como decías, en el 1 y en el 100. Queremos hacer la torre más alta de Latinoamérica, y al mismo tiempo la gente que compra nuevas casas de social tiene que transportarse 2 horas en camión para llegar a su trabajo y otras 2 horas de regreso. O sea, unos absurdos. Y yo siempre que saco ese tema, la verdad es que no sé dónde está la respuesta. Creo que aquí en Monterrey la tierra es muy cara, y una vez platicando con uno de los grandes desarrolladores locales me decía, mira, es muy simple, nosotros nos tenemos que ir tan lejos como nos dé la fórmula del costo de la vivienda. Y en aquel entonces, me acuerdo, eso hace ya como 10 años, me dijo que una casa costaba 200,000 pesos, 250,000 pesos hace 10 años, y decía, a la mitad de la gente de México no le alcanza para lo que nosotros hacemos. Entonces dice, imagínate si las queremos hacer aquí en el centro o aquí en la periferia inmediata, no da. Y yo digo, es que no es posible que estemos haciendo estas viviendas tan distantes, donde se pierden tantas horas hombre. Se me hace, se me hace terrible el esquema de vivienda social que tenemos. Pero al final del día, pues todo es un juego financiero, ¿no? Te quería preguntar, en un paréntesis, ¿cuánto vale el metro cuadrado de tierra donde estás trabajando tú? Evidentemente, Donceles ha sido una oportunidad increíble porque llegó Vilma. No han de decir, oye, y los vecinos se fueron, los sacaste. No hay presión de dinero. Hemos logrado comprar predios abandonados, subutilizados. Hemos comprado predios que el comprador dice, gracias que ya me compraron, ya me quería ir de aquí, ¿no? También Vilma llegó e inundó Donceles con el agua al hombro. Y entonces se juntan muchas cosas: una muy buena localización, un 30% de predios abandonados, una posibilidad de compra, hay muchas cosas que ayudan a que esto se genere. Hemos comprado máximo en 7,000, 8,000 pesos el metro cuadrado, ¿okay? Ya los más altos, ¿no? Pero ese precio para un edificio de 4 niveles y una densidad de 500 viviendas por hectárea hace sentido, ¿eh? Cuando una de las fórmulas que dices ante una pregunta tan compleja, tan diversa y finalmente tan lastimosa humanamente, que es qué vamos a hacer con la vivienda social, es que la densidad es una de las soluciones. Es decir, buscar predios intraurbanos en donde entre un subsidio, pero bien ejecutado, ¿me explico? Bien ejecutado. La densidad va a poder hacer que la gente pueda comprar una vivienda de menos de $1 millón, estoy seguro, con lo mínimo. Pero entonces abajo hay locales que nutren la vivienda, hay espacios de áreas comunes que nutren la vivienda, pero es la densidad. También el mercado, a veces prefiere el mercado irse allá y tener su huertito con la... No, tiene que el mercado, me refiero a quien va a vivir estas casas, tiene que saber vivir abajo y arriba de alguien más. Y hay códigos y educación que luego no está tan fácil, ¿no? ¿Le ves posibilidades en la vivienda social multifamiliar? No, es que no hay de otra. No pensaría en otra forma, porque, claro. Bueno, aquí no está sucediendo. Sí. Digo, es un problema muy complejo. Muy complejo. Me gusta constantemente. Pero sí me queda la respuesta no es compleja, sí le veo, y no le veo otra posibilidad. Es mejor meter 8 viviendas a un predio intraurbano que construir 4 casas allá donde hay que llevarse ya todo el choro de los... En Cancún la vivienda social es similar a lo que te estoy platicando. Sí, no, ya no ves, ahorita no ves, y como es horizontal, aquí las ves al cerro y por lo menos desde tu coche dices... No, aquí ya están en municipios como Suazo y... O sea, sí, es impresionante. Son absurdos. No, hay una decadencia, ya hablando de términos de nueva arquitectura. Lo urbano genera vida y genera una sociedad que empuja digamos, la historia de la humanidad, y hay una decadencia, por desgracia, tan evidente, pero como si no pasara nada. Las clases medias y medias bajas, la ciudad que estamos generando allá afuera, ¿sabes qué hace? Genera una decepción y una frustración desde que naces. ¿Te acuerdas, Carlos, lo que decía Mario Jauregui? Hay una miseria neurótica en las clases bajas de los países latinoamericanos, porque desde que nacen
dónde viven, ¿no? Pero te vas a Barcelona y este edificio de ladrillo igual está protegido por el Estado y vive una familia hasta de inmigrantes y arriba vive el director de un banco. Como arquitectos deberíamos ser edificios un poco más flexibles en ese sentido. No flexibles de, oye, muévete un muro. No, flexibles de que aguanten mediante rentas, financieros, control. ¿Cómo podemos hacer que convivan también estas clases? Y no digo el que menos tiene con el que más tiene, no, ya es demasiado, ese sí es 0 a 100, pero un 20 con un 30 y de repente un 50 y un 60 que vive ahí, porque creo que debemos ver políticas de desarrollo urbano que a través de la densidad y subsidios, si funcionan, que deberían funcionar, pudiéramos hacer edificios más mezclados, intraurbanos, porque además, piensa en la unidad de las Torres de Miscuac, piensa en la vivienda de ladrillo de Bogotá, la ves y dices, ¿será de rico? ¿Será de pobre? Está poca madre los espacios públicos. Torres de Miscuac es un ejemplo de que arriba vive un alto mando de no sé dónde y abajo vive un profesor universitario. Antes la vivienda social o ciertos edificios de vivienda social, sobre todo por el material con el que les hicieron, es increíble cómo demuestran un cierto estatus en el tiempo. Y una buena vivienda hace que una gente se sienta bien en el alma. Estoy seguro de eso, ¿eh? Y una mala vivienda, de esta senilera ya lejísimo, hay una miseria neurótica que recae en todo lo malo que tiene una sociedad a partir de la inseguridad, la improductividad, la violencia. Bueno, ya eso es. Entonces me da pena hablar de esto cuando nuestro problema deberíamos estar hablando de eso. Esta es una alternativa y esto ha generado un buen negocio son viviendas en renta, no hemos vendido. Hay un grupo que ya vimos cómo funciona. Ahora mucha gente quiere construir aquí. Bueno, adelante, ahí está la Donceles, vamos a hacerlo. Pero creo que todo esto, porque además nos ha enseñado a construir cada vez más barato, evitando procesos, sería un éxito empezar a meter vivienda económica aquí. Si es que ¿no? si hablas de unas viviendas de 3-4 niveles que no tienen elevadores, que las unidades son pequeñas, bueno, ¿por qué no hacerlas donde la tierra sea accesible Sí. para que la vivienda completa sea accesible y pueda entrar un modelo Infonavit? Pero ¿por qué eso no sucede? Y perdón, tu pregunta era, nos cuesta 12, 13 mil pesos el metro, pero me empezó costando 8 mil y 7 mil pesos el metro. En 6 años los materiales han subido muchísimo. Y entonces hoy estamos construyendo entre 12 y 13 mil pesos, metemos una buena cancelería, una buena carpintería, pisos pulidos, la capa de compresión se pule, muros de carga los mismos. Creo que si hiciéramos un edificio de vivienda social aquí, de vivienda para un estrato medio bajo, en vez de 50 metros que patines así en tu sala, pues metes una recámara más, ¿no? No cambiarían mucho los materiales realmente. Me gusta pensar que no cambiaría mucho la forma. Tal vez la puerta de acceso sería de tambor y no de madera maciza. La cocina, pues haces una cosa más sencilla y no una cocina con parrilla de estas ¿no? Pero la estructura y el espíritu la haría idéntica, Hay muy buenos ejercicios recientes de vivienda económica que funcionan para Gracias. eso, ¿no? Gracias. Buenas noches. Buenas. Primero, hay dos cosas muy importantes. Una, la densidad debe ser por habitante. Claro, no por vivienda, no por vivienda. Eso nos solucionaría mucho de los Sí, problemas. totalmente. Otra de las cosas importantes es el estado anímico que se produce en los habitantes que no tienen un espacio realmente en el que sea motivante, que lo haga desarrollarse. Hablo un poquito de neuroarquitectura, porque los espacios influyen en la producción de problemas. Y la otra cosa es que creo que sí se puede hacer un proyecto de vivienda precisamente de interés social. Son departamentos de 50 y 60 metros. Pero precisamente por el problema del valor del terreno, yo les decía que debe ser de uso mixto, de tal manera que toda la parte de abajo fuera comercial y que eso fuera rentado. O sea, hago ese conjunto de condominio y que el producto de las rentas me pudiera ayudar, por un lado, al mantenimiento del edificio y por otro lado, si se pudiera vender, eso me ayudaría a poder compensar el costo del terreno. Muchas veces he dicho cómo es el problema que tenemos, por ejemplo, aquí en el municipio de San Pedro, que entran 250,000 automóviles al día de todos los trabajadores, empleados, desde meseros, bancarios, porque no había interés social en San Pedro. Y obviamente era por el costo de la tierra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo pienso que si pudiéramos cambiar las normas en que la adquisición de esa tierra fuera por medio de esos organismos burocráticos enormes que tenemos y que eso a su vez pueda pasarse a desarrollar interés social, pudiera ser factible.
por otro lado, lo que me gusta es que piensen, ¿verdad?, que los arquitectos somos una profesión de servicio y que debemos de aportar algo a nuestra ciudad, debemos de preguntarnos siempre en cada una de nuestras obras qué tanto estamos aportando a nuestra ciudad. De acuerdo, gracias. Bien, muy buenas observaciones, me parece correcto y hay ejemplos muy parecidos a lo que mencionas, gracias. La densidad va a hacer que sea más rentable para todos y bien llevada a cabo. Estoy seguro que una familia promedio de 2 hijos prefiere vivir en un espacio más pequeño, en donde abajo sucede todo, a que en una casa más grande, en tierra barata, más lejos. Lo malo es que ni siquiera es más grande la casa, en el caso de la vivienda social hoy. Pero como decía Félix Sánchez, o sea, Félix Sánchez tiene 2 frases que me gustan. Entiendo que una es que tu casa empieza de tu puerta casi para afuera. ¿Dónde vives? Es de tu puerta de acceso para afuera. No, me refiero a la ciudad, de tu puerta hacia afuera, ¿no? Y una buena casa es una buena ciudad, algo así decía Félix. La ciudad sin la arquitectura, un buen edificio ahí aislado, precioso, hijo, y muchos hay de esos, ¿no? Digo, están muy bien, ¿no? Pero qué bonitos son los edificios que no son tan importantes, anónimos, pero están en una esquina así como en forma de pie, y que abajo está la tienda de vestidos de novia, ¿no? Y dices, o sea, esa arquitectura no era de grandes arquitectos, ni de grande normativa, ni de tanto borlote para hacer un edificio, y ahí está la ciudad. Alguien la hizo hace 100 años, y hoy yo la veo con nostalgia. Voy a la operación en los barrios de antes y hay nostalgia. Y hoy veo bardas y bardas en Cancún y torres en formas de aleta de tiburones, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando con el mercado, con el dinero, con la ciudad, con las autoridades? Todos están temerosos, digo. Entonces de pronto te encuentras un grupo, como el que agradezco tener detrás de mí, abogados, vamos a hacer las cosas. Y claro, aunado a nuestra arquitectura y Víctor y yo un poco necios y un poco vamos a hacer las cosas, pues hay una fórmula que ojalá se repita, como cada ciudad tiene sus doncelitos, yo creo. Nosotros tenemos el mar a 15 minutos, el ferry, y estaba abandonada. Bueno, aquí hay arquitectura patrimonial, hay parques y hay tal vez mecanismos del gobierno para comprar terrenos, subsidios. Hay que buscar cuál es la fórmula para poder a través de la densidad meter una vivienda más chiquita, ¿no? Gracias, Arqui. Pues listo. Agradecemos al arquitecto Juan Carrá que esta noche nos haya acompañado y compartido estas experiencias, y a nombre de la academia y los académicos que queremos otorgar este agradecimiento. Agradezco mucho. Excelente. Excelente, gracias. Gracias. Vamos a ver qué es. A ver si me detienes. Es un libro. Excelente. El libro de los académicos. Hacer ciudad, me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Interesante, qué padre. Muchas gracias. Excelente. En concordancia con lo anunciado del Gobierno del Estado de Nuevo León sobre la reducción en los casos de incidencia de COVID y de acuerdo con a que se va permitiendo a la vez mayores aforos en las instalaciones públicas y privadas del Estado, les comunicamos que a partir del mes de mayo seguimos con las sesiones presenciales en nuestra sede aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Por lo tanto, le esperamos en la siguiente sesión que se llevará a cabo el día 9 de mayo a las 19 horas aquí en este auditorio. Muchas gracias, Rena. Y bueno, siendo las 20:55 horas de la noche, declaro concluida esta sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.